La perspectiva que propongo en este módulo es dialéctica. Es esencial que las personas preserven su cultura, etnicidad y lenguaje al irse haciendo más cosmopolitas y globales. Aunque mantener nuestro propio lenguaje y cultura tiene numerosas ventajas, es también importante aprender uno o más lenguajes globales. Varios lenguajes dominan el mundo, incluyendo mercados, investigación médica y universidades. El aprender uno más de estos lenguajes puede dar una enorme ventaja a una persona o país en esta era de creciente globalización. Inglés. El idioma inglés se ha convertido en la nueva lingua franca, el lenguaje global de los negocios, medios masivos, ciencia, deportes y educación. El inglés es la lengua primaria de muchos de los países más influyentes en el mundo, incluyendo Inglaterra y Estados Unidos. Es el lenguaje principal de Canadá, Irlanda, Escocia, Australia, Nueva Zelanda, India, Pakistán, Nigeria, de 2 países de Centro y Sudamérica, de 20 países de África, de 20 países del Pacífico y de 15 en el Caribe. Pero más importante, es también el segundo lenguaje de Europa, Rusia, China, México, Centroamérica y Sudamérica. El inglés es hablado por la mayoría de los residentes de Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Bélgica, Austria, Suiza, Polonia, Alemania, Estonia, Eslovenia, Croacia, Grecia, Israel, Chipre y Argentina. Claramente, en los negocios, la ciencia, el comercio o la educación, el no dominar el inglés coloca a cualquier persona o país en una gran desventaja en nuestro mundo cada vez más globalizado. Revistas académicas, contratos de negocios, negociaciones, sitios web, medios de noticias y comercio internacional crecientemente se manejan en inglés. Inclusive muchos sitios web de extremistas yihad presentan una versión en inglés para facilitar su alcance global. Para adquirir conocimiento global y participar en la economía mundial, el inglés es imperativo. El bajo dominio del inglés de la mayoría de los países latinoamericanos es una gran barrera para lograr mayor influencia económica, política, científica y comercial. Sería un gran beneficio para la mayoría de estos países si ofrecieran la enseñanza del español y el inglés de manera más uniforme en sus escuelas. Español. El español es un lenguaje global y el lenguaje líder del hemisferio occidental y por supuesto de España. Casi 500 millones de personas hablan español. Es el primer idioma de casi todo Norte, Centro y Sudamérica, excluyendo los grandes Canadá, Estados Unidos y Brasil. En Estados Unidos, 40 millones de personas hablan español, incluyendo casi 3 millones que no son hispanos. Muchos brasileños hablan español o por lo menos lo entienden. La mayoría de los países del Caribe hablan español, así como los países africanos del oeste del Sahara y Guinea Ecuatorial. Muchas personas en Filipinas hablan español y este idioma está resurgiendo allá. Claramente el español es un lenguaje internacional y puede ser usado de manera amplia en la educación, el comercio, los negocios y la política por todas las Américas. Francés. Aunque ya no es la lengua franca que se pensó llegaría a ser el idioma del mundo, el francés es aún un lenguaje global. Además de Francia, se habla el francés en Quebec y en gran parte de Canadá, en más de una docena de países en África Central y del Sur, en muchos países del Caribe, en partes de Suiza y Bélgica, y en diversas naciones isleñas del Pacífico.
Aunque no es el lenguaje global que muchos proyectaron, cualquier persona con aspiraciones internacionales se beneficiaría de aprender francés. Chino. El idioma chino, incluyendo el mandarín y el chino del sur, es usado por cientos de millones de personas en China continental, Taiwán y en gran parte del sureste de Asia. El chino mandarín es hablado por un gran número de personas, quizá 800 millones a nivel mundial, que en términos de números lo hace el lenguaje más hablado sobre la Tierra. Sin embargo, en la actualidad es más un lenguaje regional que global, pero esto pudiera cambiar rápidamente. Aunque hay comunidades étnicas por todo el mundo, chinas, muy pocas personas hablan chino en la mayoría de los países no asiáticos. Aunque aprender el chino sería una destreza importante, no tendría ahora el mismo impacto global que el inglés o el español. Sin embargo, China es cada vez más importante en América Latina. Desde el inicio del presente siglo, el comercio entre China y América Latina ha aumentado en un 1500% y es particularmente importante en Brasil, México, Venezuela, Argentina y Chile. China es ya el mayor mercado de exportación para Brasil, Chile y Perú. A futuro, el aprender chino mandarín tendrá grandes beneficios en los negocios, en la ciencia, gobierno y educación. La escala masiva de la población de China y el gran avance económico que ha logrado en las últimas décadas la hace ya un importante y cada vez más influyente actor en el escenario internacional. Muchos piensan que el aprender el chino será la destreza más importante de este siglo. En Inglaterra, por ejemplo, las escuelas están reorientando la instrucción del francés y alemán hacia el chino mandarín. En la última década, la inscripción en Estados Unidos a clases universitarias de chino se han más que doblado. La creciente clase media de China tiene una insaciable preferencia por bienes de consumo, particularmente artículos de prestigio y de lujo de otros países. La habilidad para vender en China en el idioma chino representa una increíble oportunidad para cualquier negocio. Dicho esto, el chino es un lenguaje muy difícil de aprender, con patrones de entonación y caracteres que son desconocidos y difíciles para quienes hablan inglés o español. Y los chinos están aprendiendo inglés más rápidamente que el mundo aprende chino. Claro que los que hablan chino se impresionan siempre con cualquier extranjero que pueda hablar y escribir chino, pero todavía está por verse si el chino se va a convertir en un lenguaje verdaderamente global. Ruso. Aunque el ruso es el lenguaje primario de Rusia y en cierta medida de las exrepúblicas de la Unión Soviética, y es importante, no es global. Sin embargo, incluyendo a Rusia, hay casi 300 millones de personas que hablan ruso a nivel mundial. El ruso se mantiene por muchas razones como un lenguaje importante a nivel internacional. Primero, las recientes tensiones con el occidente hacen muy importante de nuevo poder entender los mensajes oficiales y las políticas de Rusia. Segundo, el ruso es un importante lenguaje de ciencia y tecnología y no todos los científicos rusos hablan o escriben inglés o alemán. Tercero, no obstante los recientes problemas económicos en Rusia y un embargo de comercio por parte del occidente, Rusia es un gran productor de recursos naturales y energía de todos tipos, haciéndolo un importante actor en el escenario económico internacional. Finalmente, no obstante la atención que le hemos dado a China e India como grandes mercados para aprovechar, Rusia, el país más grande del mundo geográficamente, es un gigantesco mercado potencial futuro. La corrupción, una población que envejece y falta de infraestructura pudieran ser factores en contra del progreso económico de Rusia, pero tiene una de las poblaciones más educadas en el mundo y una gran preferencia por productos de consumo.
Alemán. El alemán es principalmente un lenguaje regional del centro de Europa. El 80% de los que lo hablan viven en Alemania y la mayoría de los restantes viven en Austria, Suiza, Luxemburgo y otros países adyacentes a Alemania, así como en algunas ciudades alrededor del mundo. Alguna vez fue un lenguaje importante en las ciencias, pero ahora ha sido desplazado por el inglés. El alemán es un idioma útil si usted trabaja o estudia en el centro de Europa, pero su alcance global es pequeño. Arábico. El arábico es un lenguaje antiguo e importante. Es el lenguaje primario de la península arábica, Medio Oriente y el norte de África, pero el arábico se usa poco fuera de estos países. A la vez, solo algunas personas de esta región hablan un segundo idioma, lo que significa que los países arábicos están cada vez más aislados de la conversación global que se da en otros países. En algunos países arábicos, las personas hablan inglés o francés y los jóvenes en estos países tienden más a hablar inglés también. Está ya ocurriendo que entre las clases altas de algunos países arábicos, el inglés está ya desplazando al arábico, lo que pudiera llegar a ser un problema para el comercio y la educación en sus propios países y región. Es imperativo que estos países que están agregándose el inglés también preserven el arábico para mantener la identidad regional al expandirse globalmente. Es importante retener el conocimiento local y las competencias básicas al evolucionar hacia el escenario global para poder competir en ambientes cada vez más interconectados. Los términos glocal y globalización reconocen la importancia tanto de lo local como lo global. El conocimiento global debe reconocer las competencias distintivas de cada país y cultura dentro de la más amplia comunidad global. El sociólogo escocés Roland Robertson ha popularizado el término globalización para referirse a la combinación de lo global y lo local que tiende a preservar y proteger productos, lenguajes, culturas y prácticas locales. Si la globalización eliminara la cultura e innovación local e impusiera homogeneidad global, a todos nos iría mal. Tenemos el caso de América Latina. Claramente esta región tiene muchos productos que no están disponibles en otras partes del mundo o que son malas imitaciones de productos latinoamericanos. Alimentos caribeños y latinoamericanos de muchos tipos, cafés, dulces, licor, tal como el ron y el tequila, cerveza, pieles, textiles, turismo, minería, materiales de construcción, energía y maquinaria, son todos ejemplos de productos locales de alta calidad que debería ser la prioridad de la industria en esa región. El entrar al mercado global es de gran beneficio, pero no sacrificando lo que hace América Latina única. Lideradas por México y Brasil, las empresas de América Latina están gradualmente estableciendo una presencia global con 9 empresas colocadas ya dentro de las 500 multinacionales más grandes del mundo. Por ejemplo, Cemex, la empresa mexicana de cemento y construcción, es una empresa global con una gran presencia en todos los continentes. Tiene proyectos importantes en Berlín, Alemania, Sacramento, California, Marsella, Francia, Manzanilla, Panamá, Manaus, Brasil y Carintia, Austria, por nombrar algunos. Igualmente, Embraer, la empresa brasileña de aeronáutica, se ha hecho transnacional con una fuerte presencia y mercado en otros países para jets ejecutivos, aviones militares, aviones para la agricultura y jets comerciales de pasajeros. Además de su base en Brasil, Embraer tiene oficinas corporativas ya en China, Francia, Irlanda, Holanda, Portugal, Singapur,
Emiratos Árabes, Inglaterra y Estados Unidos. Más de 100 líneas aéreas de 60 países vuelan aviones de Embraer. Esta empresa es ya una gran presencia global que ha aprovechado el mercado mundial y representa un modelo latinoamericano de cómo entrar al escenario global. Pero en general, las empresas latinoamericanas y caribeñas han sido lentas en desarrollar una presencia multinacional y global. Muy pocas empresas de la región han generado sus utilidades fuera de sus fronteras. Estados Unidos tiene una presencia global económica muy poderosa. Es aún la economía más grande en el mundo y quizá la más estable. Sin embargo, dada la gran presencia global de este país, nunca debe perder el enfoque hacia sus productos locales y competencias básicas: innovación tecnológica y médica, telecomunicaciones, computadoras, ciencia, biotecnología, energía tradicional y alternativa, educación, entretenimiento, arte, cine, música, turismo, agricultura, alimentos, finanzas, aeronáutica y automóviles, aunque la mayoría de su manufactura continuará su descenso ya de 40 años. El mundo se ha compactado por el transporte, las telecomunicaciones, el internet, los viajes y la inmigración. Aunque hablamos diferentes lenguajes, todos estamos más conectados que nunca antes. Es vital que tanto personas como organizaciones reconozcan el hecho que la globalización ya nos envolvió. Pero el reconocer esto nunca nos debe hacer olvidar la profunda importancia que tiene lo local. Es imperativo preservar la cultura, lenguaje, costumbres y productos locales. La globalización y las competencias globales no deben incluir la pérdida de cultura y lenguaje de ninguna región. Tanto las personas como sus organizaciones y comunidades deben mantener su identidad local al participar y compartir en nuestro creciente mundo globalizado. Gracias.